Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren todos bien. Como siempre les digo, nosotros acá en la lucha. Hoy quiero hacer un video especial. Este video va a ser único. Voy a contar la historia de lo que yo recuerdo, ¿no? La historia del hombre más maravilloso que yo conocí en el mundo. Estoy hablando de mi papá. Hoy sería su cumpleaños, 27 de septiembre. Hace 20 años que falleció. Pero para mí nunca pasar los años, para mí siempre va a estar conmigo. Así que por eso quiero hacer este video que como si fuese un homenaje. Yo me acuerdo cuando era chico, tenía 4, 5, 6 años más o menos, y me acuerdo que una mañana apareció con 2 triciclos, un triciclo azul, un triciclo rojo, para mí y para mi hermano el más chico. Ese fue el primer regalo que yo recuerdo que me haya regalado mi papá. Después, una vuelta, había los autos fantásticos, en esa época existía eso, y bueno, nos compró un auto fantástico a cada uno de plástico que vos te apoyabas en el autito y lo doblabas todo. Pero nosotros éramos felices con esos autitos. Y después fuimos creciendo. Un hombre siempre con mucho sacrificio, un hombre trabajador, que siempre estuvo apoyando a su familia en todo, a sus hijos, a su mujer, a sus hermanos. Yo recuerdo que él andaba por todos lados. Y él fue el que me dio la posibilidad a mí de trabajar. Cuando yo crecí, a mí me sobreprotegía mucho y él me dio la oportunidad de trabajar. Me llevaba a las obras con él. Al principio me hacía me hacía limpiar las juntas de las cerámicas que ponían pastina. Antes se limpiaba toda zanjita por zanjita de entre cerámica y cerámica con un trapito y un palito. Y él me llevaba a mí para que haga ese trabajo. Tenía 11, 12 años, pero me lo hacía como para que yo me sienta útil, para que me empiece a ser independiente, porque yo hasta los 14 años no me sabía abrochar los cordones, no sabía picar la carne, porque todo el mundo me lo hacía. Y él me dio esa oportunidad. Después me empezó a dar un poquito más de confianza, a que le ayude a preparar una mezcla, después a revolver ladrillos. Hay que estar atento para que un disminuido le revolee un ladrillo a una persona a 3-4 metros de altura. Y él me dio esa oportunidad. Esta anécdota que estoy contando ahora me trae muchos recuerdos. Yo cierro los ojos y me viene toda la memoria. Recuerdo que cuando tenía 14 años más o menos yo, hacíamos pan casero para vender. Y yo estaba haciendo 7º grado por la mañana y a la tarde iba a un colegio de rehabilitación para ciegos. Y me levantaba a las 2:30 de la mañana para que lo ayude a hacer el pan. Él hacía la masa, todo lindo. Cuando había que amasar, me llamaba a mí, me despertaba, me levantaba. Yo le cebaba un par de mates y empezábamos a armar el pan. Después terminábamos ahí de armar el pan y yo no tenía nada que hacer. Iba y me acostaba por los pies de mi mamá. Y a los 10-15 minutos venía y me pegaba un chirlo por las costillas para que vaya de vuelta donde hacíamos el pan. Que no sea vago, que tenía que aprender, que en el trabajo siempre hay que estar atento. Y me volvía a llevar de vuelta para la casillita que teníamos donde hacíamos el pan. Pero yo tenía que ir al colegio. A las 7:30 de la mañana me iba al colegio, volvía
al mediodía. Y así varias veces me ha enganchado, de que yo me iba, le digo, voy al baño, y me acostaba por los pies de mi mamá y me dormía. Estaba recontrapasado de sueño, porque iba al colegio a la mañana, al mediodía me iba al instituto ese que hice mi rehabilitación, volvía a mi casa como a las 7 de la tarde, comía y me acostaba a dormir, porque a las 2:30 de vuelta me levantaba. Una vuelta habíamos ido a comprar harina. De mi casa donde yo vivía, más o menos unas 60 cuadras, había un supermercado que te vendía las bolsas de harina mucho más barato. Y él tenía un carrito en su bici. Tenía la bicicleta con un carrito de 2 ruedas y cargaba 4 o 5 bolsas de harina ahí. Y un día me llevó a mí, con él. Yo en mi bici y él en la suya. Fuimos, compramos, yo un julepe terrible. Por el costado de una ruta íbamos por camino de tierra, el borde de la ruta, al costado, íbamos con la bici por ahí. Y los autos, los colectivos, los camiones, brum, 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 te pasaban. Y yo nunca había andado en bicicleta por la ruta. Y bueno, terrible julepe. Compramos, volvíamos para casa, todo muy lindo, nos fue bien por el camino y di vuelta. Para llegar a mi casa más rápido nosotros cruzábamos un campo en diagonal. Y ese campo tenía un puentecito más o menos de 1 metro de ancho. Y él pasó con su carrito, no, él dio la vuelta, porque no pasaba el carrito por ahí. Pero yo, canchero, quise ir por ahí para ahorrar camino. Cuando estoy pasando por la mitad del puente, ¡pum!, se me va la rueda de atrás. ¡Ay, carajo! Quedé colgado del puentecito, era un zanjón bastante profundo. Quedé colgado del puentecito con la bicicleta entre mis piernas y la bolsa no tocó el agua del zanjón de casualidad. Bueno, me cagó a pedo ahí, pero bueno, no pasó, nunca me dijo nada. Después, una vuelta ya más grande, nos habían contratado para hacer un par de pozos ciegos. Y a él no le gustaba que yo baje al pozo. Hasta los 3 metros más o menos me dejaba palear. Después de ahí se encargaba él. Y yo estaba con el baldecito tirando de la soga para levantar. Y me hacía sacar toda la tierra a mí afuera. Yo tenía que cargar una carretilla con los baldes que él me pasaba con la soga, cargar la carretilla, sacarla a la vereda. Así estuvimos como 2 semanas porque hicimos 2 pozos de 8 metros de profundidad. ¿Sabés qué julepe yo que se me caiga un balde y que se le caiga a él en la cabeza? Me era miedo, pero mal. Pero todo eso a mí me enseñó, aprendí. Acá el pozo de casa, el pozo del baño lo hice yo. Porque lo aprendí con él. Después nos pusimos a trabajar para un amigo mío. Él ya casi no podía laburar. Era poco tiempo que podía hacer alguna changuita o algo. Pero como se necesitaba plata, fuimos a la casa de un amigo a laburar, a hacerle los cimientos de la casa. Y como yo no quería que haga nada él, me rompía el alma yo. Él pegaba ladrillo, armaba fierro, pero todo lo que era pesado lo hacía yo. Porque él no podía hacer ningún tipo de esfuerzo. Yo me iba de Benavides a la estación caminando, él iba en bicicleta. Subíamos al tren, bajamos en Escobar. Yo me iba caminando y él se iba adelante en la bicicleta y allá me esperaba. Y cuando me esperaba ya tenía las herramientas ahí para que yo haga la mezcla. Y así fui pasando muchísimas cosas con él. Yo a mi papá, desde que tengo uso de razón, nunca más le dije papá. Yo le decía hombre. Hombre de acá, hombre de allá, hombre de esto. A mi hermana, la más chica, le hicimos la casa a nosotros dos. Una vuelta se me cayó el andamio, me pegué un cagazo terrible. Pero se lastimó el brazo, no pasó nada. Se raspó todo el brazo, le sangraba un montón, pero no pasó nada. La casa de mi hermana es alta, porque es un terreno muy bajo. Y nosotros, para abaratar costos, enfrente de la casa de mi hermana hay un zanjón. ¿Y qué hicimos? Sacamos tierra de ahí. Para la carretilla, agrandamos el zanjón. Bueno, rellenamos
toda la estructura de la casa tenía como 80 centímetros de alto. Rellenamos toda la estructura y había que apisonar esa tierra. Me dijo, tomá, apisona vos. Listo, todo bien, yo apisoné la tierra. Cuando me quise acordar había reventado la pared. Me quería cagar a trompada. Pero jamás. Mi papá era la persona más buena que yo conocí en el mundo, era mi papá. Él se iba a laburar a las 6 de la mañana, 7, invierno, verano, lluvia, sol, no pasaba nada. Él se subió a su bicicleta y se iba. Piloto en esa época no existía en mi casa. Se ponía una bolsa de residuo grande en el cuerpo y se iba a laburar. Y allá a la tarde volvía todo mojado, pero él venía con comida para sus hijos. Cuando se casó mi hermana, porque la única persona que lo tenía cagando a mi papá era mi mamá. Cuando se casó mi hermana, la más chica, mi mamá no quería que se case. Y le dijo a mi papá y a mí, si ustedes se quedan en la fiesta de casamiento, olvídense de mí. Y bueno, la amenaza esa lo hizo volver a las 12 del mediodía para la casa. Estábamos trabajando cuando volvió la gente del casamiento a casa, lavar las herramientas a casa. Chao. Cagazo lo tenía mi vieja. Él tenía la costumbre de todas las tardes cuando volvía del trabajo, si es que trabajaba en la zona, había un barcito en Benavides. Y él se iba todas las tardes y se tomaba un vasito de vino y se volvía para mi casa. La bici ya pasaba por cerca del bar y doblaba sola, se estacionaba sola en la puerta del bar para que él se baje a tomar un vino. Y cuando llegaba a mi casa, mi mamá lo olía, parece a la cuadra. Ay, ya estuviste tomando, siempre el mismo vos, en vez de venir rápido para casa. Y él no le daba pelota. Le raspaba todo, porque él no discutía, no peleaba. Él te dejaba hablar, te dejaba hacer, y total. Él sabía si tenía razón o no. Y así fueron pasando los años, fueron pasando los días, el tiempo. Una vuelta se había descompuesto, estaba blanco, había comido manteca el vago. No podía, porque había comido manteca, estaba blanco. Nos pegamos un julepe ese día también. Pero bueno, así fue pasando adversidades. Mi papá nunca pudo tener un vehículo, solo bici. Cuando juntó la plata para comprarse una moto, pum, se enfermó. Operaron del apéndice. Bueno, con sacrificio volvió a juntar un poquito más de plata y se iba a comprar una motito. Se volvió a enfermar. Así que dijo, desde a partir de acá no trato de comprarme nunca más un vehículo. Voy en bicicleta, vengo en bicicleta, si queda lejos voy en colectivo. Se acabó. Así era mi papá. La persona más buena que yo conocí en el mundo, la persona la que me crió, la que me enseñó lo que soy. Yo trato hoy en día de llevar a cabo esas cosas que él me inculcó, de ser respetuoso, de no faltar el respeto a nadie, de ganarme las cosas por mi propia cuenta, con sacrificio. Así era él. Por eso este video yo lo quiero hacer como un homenaje. Hoy sería su cumpleaños. Cumpliría 87 años. Porque falleció joven. Tenía 67 años cuando falleció. Y yo siempre lo voy a tener en mi corazón, en mi cerebro, en mi cabeza. Porque fue la persona que me dio la oportunidad a que yo sea independiente en la vida. Así que hoy la verdad que no me interesa si le ponen me gusta, si lo comparten. Esto es como un homenaje, como les dije, y para que quede como un recuerdo para toda la vida. Así que bueno, quiero agradecerle a todos los suscriptores, porque la semana pasada les dije que quería llegar a 50 y creí que no lo iba a hacer, porque hasta el viernes estaba lejos de llegar a 50 y hoy ya pasé los 70, así que quiero agradecerle y
Bueno, como les digo siempre, si les gusta, pónganle like, compártanlo y si quieren, suscríbanse. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.